Bienvenidos. Iniciaremos el estudio de las homotecias. La homotecia es un cambio geométrico en el plano, a partir de un punto fijo llamado centro o foco, donde se multiplica la distancia que existe entre ese foco y los puntos a los que les vamos a aplicar la homotecia por un factor común o a lo que también se le conoce como escala. De esta forma, cada punto P corresponde a otro punto P', que es producto de dicha transformación. Básicamente lo que dice es lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, este punto, llamémosle K, que es el foco. Esta es la distancia que existe, por ejemplo, en este caso del foco al punto D. Esta distancia, cuando le aplicamos una homotecia, se va a multiplicar por la escala que estamos aplicando. En este caso aplicaremos una escala de valor de 3. Entonces, vamos a aplicar en esta misma recta, multiplicamos esta distancia por 3. O sea, vamos a aumentar esta distancia exactamente 3 veces. 1, 2, 3 veces. El punto que se obtiene es el resultado de aplicar la homotecia. Todas las distancias en una figura geométrica, cuando se aplica la homotecia, van a aumentar en este caso 3 veces. Por ejemplo, si aplicáramos la homotecia a este punto, esta distancia al aplicar la homotecia a escala 3 va a aumentar 3 veces. Entonces aquí va una vez, va 2 veces, 3 veces. O sea, esta distancia completa es 3 veces esta distancia. Si aplicamos la homotecia a este punto, nuevamente, aquí en este caso la escala es de 3. Entonces, a este punto, esta distancia la vamos a aumentar 3 veces. Aquí va una vez, 2 veces, 3 veces. Y así sucesivamente con todos los puntos. Básicamente la homotecia simplemente es, tomamos un punto que le llamamos foco y tenemos diferentes puntos en el plano o figuras geométricas, de tal forma que la distancia que existe entre el foco y el punto al que le vamos a aplicar la homotecia o los puntos a los que les vamos a aplicar la homotecia, esta distancia la vamos a multiplicar por lo que nos diga la escala que vayamos a aplicar. De tal forma entonces que saliendo del foco, nos vamos a mover en esa misma recta de acuerdo a la distancia que hayamos obtenido de acuerdo a la escala. ¿Ok? Ahora, hay características que cumple la escala o de acuerdo al valor de la escala, que serían las siguientes. Si la escala que vamos a aplicar en una homotecia es de 1 en adelante, esta distancia entonces va a aumentar. Véanlo en este caso. La escala en este caso es 1, por lo tanto la figura es exactamente la misma a la que se obtiene, porque entonces esta distancia simplemente queda exactamente igual. Pero si la escala en este caso digamos que lo aumentamos a 2, esta distancia entonces se duplicó. Si la escala la aumentamos a 3, entonces la distancia que tenemos de acá se aumenta 3 veces. Si la escala la aumentamos a 4, esta distancia va a aumentar 4 veces. Así es como funciona la escala. Noten que en ese caso la figura que se está obteniendo aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño, pero también podemos ver que como la posición en sí, la distribución de la figura se mantiene igual a la original. Es como si le hiciéramos una traslación, con la diferencia de que la figura aumenta de tamaño. Ahora, eso es cuando la escala aumenta de 1 en adelante. La figura se va haciendo cada vez más grande, pero mantiene la posición. Ahora, ¿qué sucede si la escala que se aplica es menor a 1? Si la escala que se va a aplicar está entre un valor entre el 0 y el 1, noten lo que le sucede a la figura. La figura en realidad en este caso está como disminuyendo de tamaño. Se va haciendo cada vez más pequeñas, pero la posición con respecto a la figura original sigue siendo la misma. Repito, es como hacer una traslación, pero con la diferencia de que la figura disminuye de tamaño. ¿Por qué disminuye de tamaño? Porque los valores entre 0 y 1 es como aplicar una disminución. Por ejemplo, si la escala que se aplica es de 0.7, es como cuando ustedes van a la fotocopiadora y le dicen al muchacho o a la muchacha, hágamele una reducción. Al 0.7 quiere decir que está dejando la figura resultante al 70% del tamaño original. O sea, la redujo un 30%. Básicamente eso es lo que significa que aplicamos una escala entre 0 y 1. La figura se va disminuyendo de tamaño.
pero su disposición es exactamente la misma. Ahora, ¿qué sucede si se aplica escalas de signo negativo? Cuando la escala se aplica a signo negativo sucede lo siguiente. Note, cuando es menor a 1, la figura va disminuyendo tamaño, hasta 0 que desaparece. Pero cuando ya empieza a tomar valores negativos, vuelven a aumentar de tamaño, empieza a crecer. Pero noten una pequeña diferencia con respecto a la figura original. Aunque es exactamente la misma forma, la figura da la impresión de que se invirtió. Ven acá este sector, este ángulo de la figura original, nótenlo aquí abajo. La figura como que giró, como si se le hubiera aplicado una rotación. Y la figura, todavía entre el valor de 0 y -1, la figura con respecto a la original sigue siendo de menor tamaño. Entonces, cuando se aplica una escala entre 0 y -1, la figura se invierte y también disminuye de tamaño. ¿Y qué sucede si se aplica escalas todavía menores a -1? Si la escala que se aplica es exactamente -1, la figura se invirtió, pero tiene exactamente el mismo tamaño que la figura original. Pero cuando se empiezan a aplicar escalas todavía menores a -1, noten entonces que la figura sigue invertida, pero ya es más grande que la figura original. ¿Observan? Es exactamente la misma figura original, pero es más grande. Y así sucesivamente conforme se van aplicando escalas todavía menores al -1. Con -4, ¿qué significa? Que básicamente la figura es exactamente igual a la original, es 4 veces más grande que la original, con la diferencia que la figura se invirtió. Entonces básicamente se cumplen las siguientes reglas de acuerdo a la escala que se está aplicando. Si la escala que se aplica es un valor mayor al 1, entonces la figura notamos que aumenta tamaño precisamente en la proporción que se indicó y mantiene la posición y la forma. Pero si la escala es un número entre el 0 y el 1, entonces la figura comienza a disminuir de tamaño, pero sigue manteniendo la forma. Pero cuando la escala empieza a tomar valores negativos, la figura se invierte. ¿Ok? La figura se invierte. Vamos a escribir bien acá. La figura se invierte y entre 0 y -1 la figura disminuyó de tamaño. Pero a partir de valores menores al -1, la figura ya empieza a aumentar de tamaño, de acuerdo a la escala que se esté diciendo, pero todavía mantiene la inversión. Entonces notemos, para valores positivos, la forma de la figura se mantiene, para valores negativos, la forma de la figura se invierte. Y cuando tiene valores entre -1 y el 1, la figura disminuye de tamaño. Para valores mayores a 1 o menores al -1, la figura va a aumentar de tamaño. Son características que se dan cuando se aplica una homotesia. Nota interesante para considerar. Cuando se aplica una homotesia con escala -1, lo que se va a obtener es precisamente una reflexión de punto central. O sea, la homotesia de escala -1 es lo mismo que una reflexión con punto central. Verifiquemos que eso es cierto. Recuerden que una homotesia de punto central, cada punto con el que le corresponde van a pasar por el punto central. Noten que acá todos los puntos precisamente con el que le corresponde están pasando precisamente por el punto central. Entonces efectivamente aquí se está cumpliendo una reflexión por punto central. Entonces, dato interesante, repito, una homotesia cuya escala es -1 es lo mismo que una reflexión por punto central. Otro dato importante que debemos tener presente cuando aplicamos una homotesia es que la razón que existe entre la figura resultante y la figura original corresponde precisamente a la escala. ¿Qué quiere decir? Que la distancia, por ejemplo, de este segmento con respecto a su segmento original, la división entre esta medida y esta medida va a dar exactamente lo mismo que la escala. O otra forma también de verlo es que este segmento aumenta de tamaño exactamente lo mismo que dice la escala. Verifiquemos que eso es cierto. Por ejemplo, vean el punto D corresponde con el valor de, ok, D corresponde con el valor de 40 en X, ¿verdad? En X. Y va hasta la X que es 160, perdón.
De 40 a 160 son 120. Ahora vean el segmento original. El segmento original iba de menos 80 hasta menos 40. Estos son 40 de distancia. 40 distancia por 3 precisamente da 120. O sea que este segmento medía 40 y la escala era de 3. Entonces 40 por 3 es 120 y efectivamente este segmento mide 120. E igual, si hiciéramos la división, veamos, la división de este segmento que mide 120 y lo dividimos entre la medida original, que era 40, eso nos da exactamente la medida de la escala. Y así podemos hacer con cualquiera de los segmentos. Este segmento, su medida entre la medida de este segmento, esa división también va a dar 3. Este segmento dividido entre el segmento que le corresponde también va a dar 3. Verifiquémoslo con este de acá, que es más sencillo ver su medida. Por ejemplo, vean que en este caso la medida de este segmento es desde el 0, porque vamos del 0, hasta la y, que es 50. O sea, este segmento mide 50 unidades. Este segmento, bueno, de acuerdo a la escala, si este segmento mide 50 unidades, este segmento, que es el que le corresponde, debe medir 3 veces 50. O sea, este segmento tiene que medir 150. Veamos si es cierto. Pongamos aquí el valor de la y para poder saber exactamente dónde nos debemos ubicar. Ok, el valor de la y en este caso era 60. ¿Ven? Que estamos en 60. Y termina en la y, que es 210. De ahí de 60 a 210, ¿cuánto hay de distancia? Precisamente 150. Si quieren, verifiquen. 210 menos 60 es una distancia de 150 unidades. Entonces, efectivamente, este segmento mide 3 veces lo que medía su correspondiente. Eso lo podemos utilizar en homotecias para determinar las medidas de los segmentos, porque simplemente necesitamos conocer su escala. Por ejemplo, obviemos un momento los valores. Si esta medida fuera de, ¿qué les puedo decir? 60. Si esto midiera 60 y la escala fuera de 4, entonces este segmento sería 60 dividido entre 4 y nos daría 15. Porque la escala siempre se mantiene entre todos los segmentos con el que le corresponden. ¿Ok? Entonces es una manera que podemos utilizar las homotecias. Finalmente, una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando aplicamos una transformación es cómo obtener las coordenadas de la figura resultante. ¿Cómo obtenemos estas coordenadas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un punto focal, tenemos la figura y le vamos a aplicar una escala o una homotecia con una escala determinada? Acá el programa nos da de una vez la figura, pero es porque tenemos el programa. ¿Qué tendríamos que hacer para entonces calcularlas o determinarlas nosotros? Bueno, existen dos tipos de casos o procedimientos dependiendo del punto focal que nosotros tengamos. Cuando el foco es el punto 0, 0, es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si el foco es el punto 0, 0, basta con multiplicar cada coordenada de nuestra figura por la escala correspondiente. O sea, véanlo acá, ven el punto B. El punto B tiene coordenadas 25, 30 y la escala que vamos a aplicar es de 3. Entonces, 25 por 3, 75. O sea, el punto que le corresponde va a tener coordenadas 75 en X. Vean que es cierto. Efectivamente, dio 75. Y vean que 30 por 3 da 90. O sea, simplemente basta con tomar la coordenada que ustedes tienen y multiplicarla por lo que diga la escala. En este caso, menos 40 y 50. Menos 40 por 3 da menos 120. 50 por 3 da 150. Vean el otro punto, el punto A. Menos 60. Menos 60 por 3 da menos 180. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle los valores para que los podamos ver. Efectivamente, bueno, se nos duplicó. Bien, entonces vemos que el punto A era menos 60. Menos 60 por 3 dio menos 180. 15 por 3 dio 45. O sea, bueno, terminemos con el punto E.
Menos 80 por 3 daría menos 240, efectivamente. Y 0 por 3, cualquier cosa por 0, simplemente seguirá siendo 0, que así se quedó. Entonces noten que si el punto focal es el origen, o sea el punto 0, 0, lo único que tienen que hacer es tomar las coordenadas de los puntos de la figura geométrica o el punto que le vayan a aplicar la homotesia y multiplicar las coordenadas x, y de ese punto por la escala correspondiente. O sea, como dijimos, si el foco es 0, 0 y tienen un punto A, B al que le van a aplicar una homotesia cuya escala es C, entonces lo único que tienen que hacer para obtener el punto P', o sea, el punto que se obtiene al aplicar la homotesia, es simplemente multiplicar el valor de A, o sea, la X, por el valor de la escala y el valor de la Y por el valor de la escala. Por ejemplo, si ustedes tienen el punto 7 menos 5 y van a aplicar una escala de menos 4, simplemente el 7 lo multiplican por menos 4, da menos 28. Menos 5 lo multiplican por menos 4, da 20. Y ya tienen aplicada la homotesia. Eso es cuando el foco es el punto 0, 0. Bien, vamos a resolver un pequeño ejercicio de cálculo de medidas por medio de homotesias, donde ustedes tienen que aplicar el concepto de la escala de la homotesia. Acá se nos presenta una homotesia, ¿ok? Dice, para la homotesia representada con foco K, veamos por aquello que no se vea muy bien, aquí está el foco K, este es el K. Si el segmento ED mide 8, o sea, sabemos que el segmento de acá mide 8. ¿Ok? ED. Determine la medida de X y la medida de Y. Entonces, ¿qué recordamos de la homotesia? Recordamos que la escala, la razón que existe entre la figura que se obtiene y la figura original, mantiene la proporción de la escala. Entonces, noten que el segmento E de E4 de 4 mide 32 y le corresponde este segmento que mide 8. Entonces, si dividimos 32 dividido entre 8, eso nos tiene que dar la escala de la homotesia. En este caso, 32 lo dividimos entre 8, eso nos da 4. Quiere decir que la escala que se está aplicando es de 4. Eso significa que la figura que estamos obteniendo es 4 veces el tamaño de la figura original. Entonces ya con eso podemos determinar la medida de X y de Y. Entonces vamos primero con X. Con X es sencillo en este caso. X es sencillamente 4 veces la medida original del segmento que le corresponde, que sería este de acá. Entonces X va a ser 6 por 4. Eso nos da 24. Esa es la medida de X. Entonces ya tenemos X. X es 24. Ahora vamos con Y. Con Y es interesante porque 20 es el resultado de 4 veces lo que mida Y. ¿Ok? Entonces ustedes saben que 4 veces lo que mida Y va a dar 20. Porque eso es lo que dice la escala. O podemos pensarlo al revés. También Y, ¿qué va a ser entonces? Y es el resultado de tomar 20 y dividirlo entre 4. O sea, Y es 20 dividido entre 4. Y 20 dividido entre 4 es 5. Entonces ya determinamos las medidas que nos están pidiendo tanto X como Y. Ahora bien, también el ejercicio nos está haciendo esta pregunta, no sé si la habían notado. Nos dicen que si KD, o sea el segmento desde el foco hasta D, mide 5, o sea este segmento nos están diciendo que si esto mide 5, ¿cuánto mide el segmento que va desde la D hasta D4? O sea, nos están preguntando, vamos a ver, pongámoslo bien. Sabemos que este mide 5 y nos están pidiendo toda esta medida. De acuerdo a la homotesia, esta distancia que es 5 aumenta de acuerdo a lo que dice la escala. Por lo tanto, desde la K hasta la D
aumenta 4 veces 5. O sea, todo este segmento, vamos a ver, todo el segmento desde la K hasta la D4 aumentó 4 veces 5, o sea, mide 20. Pero nosotros no nos están pidiendo desde la K hasta la D4. Nos están pidiendo solamente la distancia entre la D y la D4. O sea, este segmento. Pero si ustedes saben que todo mide 20 y ya este segmento mide 5, entonces, ¿cuánto mide este otro segmento? Es sencillo. Si esto mide 5 y todo mide 20, entonces 5, ¿cuánto le falta a 5 para completar los 20? Excelente. Espero que ya lo hayan pensado. Mide 15. Por lo tanto, el segmento D'4 va a medir 15. Un error típico es que generalmente confunden que si esto mide 5, esta distancia mide 20. No, 20 es desde el foco hasta el punto que se obtiene, porque lo que aumenta es la distancia que va del foco al punto y nuevamente del foco al punto que se obtiene. Ahí es donde se está aplicando la escala. Finalmente nos haremos una pregunta. ¿Y cómo se obtienen los puntos al aplicar una motesia si el foco no es el punto 00? Antes de dar esa explicación, para los estudiantes de colegio, si gustan, en este momento ya pueden darle pausa al video. Sí, porque la parte de calcular la motesia con punto focal distinto al 00 es un extra para aquellos universitarios o docentes que quieran ver el procedimiento perfectamente pueden seguir, o aquellos que quieran aprender cómo se obtienen las coordenadas de una motesia si el punto focal no es 00. Bien, ahora sí, lo explicaré de dos formas distintas, un procedimiento a base de traslaciones y un procedimiento un poco más sistemático por medio de una tabla con procedimiento muy específico. Lo que vamos a hacer es esto, básicamente. Cuando se aplica una homotesia, en realidad tenemos que ver el asunto de la distancia. Digamos que en este caso, ustedes tienen este segmento, ¿ok? Aquí tenemos este segmento, que es una distancia, y el punto que vamos a obtener a la hora de aplicar la homotesia. Cambiemos el foco para que no esté en el 0, 0. Digamos que está aquí, ¿ok? Bien, entonces esta distancia y le aplicamos una traslación a este punto, imagínenselo así, es como que tomáramos el foco, lo trasladamos para acá. Ahora vamos a tomar nuevamente el foco y lo trasladamos para acá. Nos estamos manteniendo exactamente en la misma recta. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer para determinar esta coordenada es muy sencillo. Simplemente determinar cuál es el vector de traslación que se le aplica al foco para obtener este punto. Y una vez que obtenemos ese vector, lo multiplicamos por la escala que nos hayan dado la motesia. Y ese vector de traslación se lo aplicamos al foco, porque todo es a partir del foco. Entonces, repito, lo que tienen que determinar primero es el vector de traslación del foco al punto que van a aplicar la motesia. ¿Ok? Es un vector. Una vez que tienen ese vector, lo multiplican por la escala respectiva, porque eso es lo que se va a mover del foco hasta el punto resultante. Entonces, cuando multiplican ese vector, se lo aplican, pero es al foco. Eso es lo que tenemos que hacer para obtener la coordenada. Entonces sería un procedimiento más o menos como este. Entonces veámoslo con un ejercicio. De la siguiente manera. Suponga el triángulo ABC cuyas coordenadas son menos 7, 2, 6, 4 y 3, menos 2, las coordenadas de sus vértices. Se aplica una homotesia de escala 5 con punto focal menos 5, 4. Entonces el procedimiento es simple. Vamos a poner primero el foco. Pongámosle F, cuyas coordenadas son menos 5, 4. ¿Ok? Vamos a determinar qué vector habría que aplicar para que ese foco se mueva al punto A, que tiene coordenadas menos 7, 2. ¿Ok? Y una vez que tenemos eso, vamos a determinar cuál es con la escala que nos dieron. Entonces, primero, para pasar de este foco al punto a menos 5, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 7? Menos 5 para menos 7 tenemos que restarle 2.
A 4 que tengo que hacerle para que me dé 2, tendría que restarle también 2. ¿Ok? Ahora bien, este es el primer vector. A ese vector lo vamos a multiplicar por la escala que nos dieron. Entonces, 5 por menos 2, entonces vean que es por la escala. Entonces, 5 por menos 2 es menos 10. 5 por menos 2 es menos 10 también. Este vector se lo vamos a aplicar, pero es al foco. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, porque el vector resultante es al foco al que tenemos que aplicarlo. Recuérdense, ustedes van a averiguar es este vector y una vez que lo tienen van a multiplicarlo por la escala y entonces van a hacer la traslación del foco hasta el punto resultante. Entonces ya obtuvimos el foco y entonces el punto A', que es el que vamos a obtener, simplemente este punto, entonces este foco se lo aplicamos a E. Este vector se lo aplicamos al foco. Menos 5 menos 10 nos resulta menos 15. Menos 10 y 4 resulta menos 6. Entonces, estas son las coordenadas que se obtienen al aplicar la homotesia de escala 5 con este punto focal al punto menos 7, 2. Aplicamos la misma idea con los otros puntos, con el punto B y con el punto C. Aquí nos falta poner la C. Entonces, nos hacemos en este caso la pregunta. Al foco, que era menos 5, 4, ¿qué tenemos que hacerle para que nos dé el punto 6, 4? Entonces, a menos 5, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 6? Entonces, de menos 5 para que me dé 6 tendría que sumarle. Si le sumo 5, llego a 0. 6 tendría que sumarle 11, ¿verdad? Para aquellos que no son muy hábiles para la parte del cálculo mental, en realidad es simple con la calculadora, aunque preferiría el cálculo mental. Tengo que sumarle a menos 5 una cantidad de x para que esto me dé 6. Lo plantean como una ecuación, le dan shift cal, igual, no se olviden igual, y ven que era 11. Si no son ágiles con el cálculo mental, pueden usar la calculadora, pero lo ideal es hacerlo mentalmente. A 4, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 4? No tengo que hacerle nada, le sumo 0. ¿Ok? Ahora sí, este es el vector que se le aplicó al foco, pero lo vamos a multiplicar por la escala que era de 5. Entonces, 11 por 5 es 55. 0 por 5 sigue siendo 0. Y este vector se le aplica, pero es al foco. Eso es lo que no puede olvidárseles. Eso se aplica es, pero con respecto al foco. Entonces, menos 5 más 55, eso nos da 50. 0 más 4 se mantiene en 4. Ya estas son las coordenadas de B'. Y hacemos lo mismo con el último punto C. A menos 5 para que me dé 3, tengo que sumarle 8. Menos 5 más 8 da 3. A 4 que tengo que hacerle para que me dé menos 2, tengo que restarle 6. 4 menos 6 da menos 2. Multiplico este vector por la escala. Entonces, 8 por 5, repito, 8 por 5, 40. Menos 6 por 5, menos 30. ¿Ok? Y esto se lo aplico, pero es al foco, no se les olvide. Siempre es con respecto al foco. Entonces, menos 5 más 40 nos da 35. ¿Ok? Y 4 menos 30 daría menos 26. Esa sería nuestra respuesta. Estas serían las coordenadas a la hora de aplicar la homotesia. Verifiquemos nuestras respuestas para que vean que efectivamente están correctas. El foco dijimos que era menos 5, 4. Entonces vean, foco, vamos a ver el punto menos 5, 4. Vamos a ponerlo para que lo puedan ver. El foco es menos 5, 4. Le aplicamos una homotesia de escala 5. ¿Ok? Una homotesia de escala 5. El punto A era menos 7, 2. Menos 7, 2. El B era 6, 4. B era 6, 4. Y C era 3 menos 2. Efectivamente. Se aplicó una escala de 5 y estas son las coordenadas que obtuvimos. Vamos a ver.
Obtuvimos las escalas para A', menos 15 menos 6. Vean el valor de A'. Efectivamente, vamos a ver si le vemos los valores para que los puedan visualizar mejor. Menos 15, 6. Veamos el valor de B'. B', 54. Vamos a ver, 54. Y C' era 35 menos 26. Veamos. Menos es 35 menos 26. Exactamente como lo obtuvimos. Entonces vean que el procedimiento no es tan complicado en realidad, solamente es cuestión de orden. Se ve del foco al punto que le vamos a aplicar la homotesia, determinamos el vector de traslación para mover el foco a ese punto. Cuando ya tenemos ese vector, lo multiplicamos por la escala. Y una vez que ya tenemos ese vector, se lo aplicamos, pero es al foco, eso es lo que hay que aplicárselo. Y eso, ¿cómo es aplicarlo? Simplemente lo suman, menos 5 más menos 10, o así, menos 5 menos 10, menos 15. O sea, resuelven la operación x con x, y con y. Ese sería el procedimiento a base de vectores de traslación. Podemos hacerlo también de una manera sistematizada. No es tan elegante, pero para aquellos que tal vez gusten de ver el proceso, se los voy a mostrar rápidamente. Este proceso básicamente es lo mismo, la única diferencia es que es un poco más sistematizado porque en el otro estamos analizando que lo que estamos aplicando es un vector. Acá es como más mecánico el procedimiento. En realidad es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es ordenar, digamos como una tabla, la información. Aquí ponen el punto, los diferentes puntos a los que les van a aplicar la homotesia y lo hacen hacia abajo. Entonces, tienen el punto y en el segundo renglón apuntan el foco, o sea, la cantidad de veces que tengan que aplicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura, un cuadrilátero con estas coordenadas y apuntan los diferentes puntos a los que les van a aplicar la homotesia. Apuntan el punto focal, ¿ok? Y una vez que ya tienen el punto y el foco, lo que van a hacer es restarlos. Van a tomar el foco, el punto menos el foco. Eso es para calcular la distancia que existe entre entre el foco y el punto. Entonces toman el punto menos el foco. Entonces hay que tener cuidado con los signos. Es 4 menos menos 7. Entonces 4 menos menos 7 da 11. Y hacen lo mismo con todos los valores. Y hacemos, como dije, todas las restas. Entonces 10 menos 3, 7. 10 menos menos 7 da 17. Y así procedemos con todas las restas. Hay que tener cuidado con los signos. Por ejemplo aquí, 4 menos menos 7. Menos y menos es más, eso da 11. Una vez que tienen esos resultados, lo multiplican por la escala de la homotesia. En este caso era 3. Entonces 11 por 3, 33. 7 por 3, 21. 17 por 3, 51. Y así sucesivamente. Una vez que tienen este resultado, le aplican ese resultado al foco. O sea, básicamente este es el vector de transformación que se le debe aplicar al foco. Y entonces ya eso les da a ustedes las coordenadas de los puntos al aplicar la homotesia. O sea, prima, B', C' y D'. O sea, 33 con el foco, 33 menos 7, 26. 21 y 3, 24. Y así sucesivamente. Este procedimiento básicamente hace lo mismo que el anterior, nada más que es un poco más sistematizado. Aquí les dejo la ficha del procedimiento, básicamente. Muchas gracias.